APAC presenta, con el apoyo cultural de Tradiciones para el Mañana, Federación Ginebrina de Cooperación. Chirilla pachakunapi yalishpa kanahupanchi mashikuna ashtawanqari kay tamya mamami ñukanchik Otavalo kitipi yalishka punllakunamanta pacha kumbashpa shamushkakan. Chaykaykamantami wasikunapipash kunuklla yakukunata upyashpa kanahupanchik. Kay bajo un mismo sol rikuchikunawa kikinkunapa wasima chayamushpakapanchik sumak rikuchikunata riksichishpa kanahunqapa. Ali shamushkakapaychik. Suleta ayllu llaqta ukumanta mashikunaka sumaklla tandarishpa kay alpaca uywakunata kamashpa kawsankunakan. Kay ruraykunapi paykunapa tawka mutsurishkakunatapish paktachishpa shamunajushka. Riksipashunchi mashikuna. Mi nombre es Rolando Lechón, actual alpaquero de la comuna. Al momento nos encontramos en la comunidad de Suleta, lo que son los páramos. Nos encontramos específicamente en esta parte de la zona de amortiguamiento donde realizamos el pastoreo de las alpacas. En los tiempos atrás había lo que tenían ganado aquí, pero viendo que el ganado compacta mucho el suelo y entonces introducieron las alpacas. Estos camélidos son animales inofensivos primero para la destrucción, tanto en flora y fauna, y ellos lo que quieren es simplemente el pastoreo, alimentarse de lo que hay en los páramos. Entonces, al alimentarse lo que es la hierba que existe en los páramos, esto se regenera rápidamente. En ese sentido no hay la compactación también del suelo para que se regenere pronto la hierba. En el proyecto hay un convenio, las alpacas vienen una cierta cantidad desde el Perú mediante la gestión del MAGAP. Entran aproximadamente entre 10 hembras y 9 machos que vienen desde Perú, son descendencia huancaya. Ahorita al momento vamos trabajando con lo que es el mejoramiento genético. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros ahorita? Es el macho que se vino de descendencia huancaya peruano con las alpacas que teníamos acá. Entonces hemos hecho el apareo para el mejoramiento genético en calidad de fibra. Con este nuevo apareo que se ha realizado, que ya tenemos crías con aproximadamente de 16-15 micras, que en calidad de fibra es excelente, la mejor que podría haber. Los beneficios que se tiene de las alpacas es primero todo lo que es el producto con fibras de alpaca. Nosotros con eso podemos obtener un recurso adicional a nuestras mujeres, sobre todo, que es la mayor parte que participan en los talleres, y realizamos este tipo de emprendimientos, de hacer el tejido de estos productos y exhibir dentro de la misma comuna. Yo me dedico a lo que son los tejidos en lana de alpaca, como parte del proyecto que trabajamos aquí como comuna en el mejoramiento genético, ahora ya con el procesamiento de la lana y ahora ya con las prendas ya de nuestras alpacas. Y asimismo tenemos el abono, donde igual se le procesa como humus y lo vendemos también, y ha sido bueno para nuestros jardines, nuestras plantas. Entonces estamos aprovechando de las alpacas todo lo que se puede obtener.
También queremos emprender en el turismo, en el sentido de que se puede amaestrarles y hacer un recorrido, fotografías con las alpacas cuando vienen los turistas. Bueno, nosotros aquí ya hemos hecho lo que son las prendas, los sacos. Tenemos también lo que son las cuelleras para el frío. Tenemos también lo que son los monederos. Tenemos también lo que son las bufandas. Y esto es ya tejido en telares. Entonces queremos nosotros ahora motivar a la juventud para que aprendan a estos telares, a aprender a tejer ya las lanas que tenemos, ¿no? Tenemos también las chalinas, que son estas. Entonces son variedad de productos que ya estamos poco a poco, un poco ya saliendo a las ferias, que aquí dentro de los feriados locales, el feriado de carnaval, en el feriado de agosto y en el feriado de noviembre. Entonces ya tenemos nosotros también nuestro punto de venta ahí en las ferias, aquí en la Casa Comunal. En Cajas, Mariana Costa, Zuleta y Morochos. Somos los 4 comunas que trabajamos con este proyecto de alpaca. Entonces fuimos partícipes en presentar el proyecto con el consorcio de líderes para gobernar, era este premio. En ese sentido fuimos ganadores de este premio, ¿no? Allá en Quito. Entonces ahí nos dimos a conocer y estamos ahí trabajando también para difundir este proyecto de alpacas que a futuro llegaremos a fortalecer con el turismo. Kino amuru kañukanchik runa kawsaykunapi achka mutsurishkapachami kan, chay kashkamantami Kotakachi kitipi kay Santa Bárbara ayllu llaqta ukumanta warmi mashikunami sumak rikuchikunata paktachishka kan. Kaytaka kay Anta Producciones ukumanta mashikunawami yanaparishpa viñachishka kan. Kumari, ama wakaichu kumari, ama zakiri kumbari, kaigu katimichi paisan, kaigu kutusu pasunjan, kawa pataman katasu, ama wakaspa katasu. Makasna pachas akika, pero más que kasna tusus pago mari o con ataka tusichis pakachana kanchi kumari kumpari. Ama zakiyasu, ama zakiyasu. Wasamantalung, nyaupa mantalung. Uta indiru tususun, pakaringa patususun. Ayu kunapas kumbangi, taki kunapas kumbangi. Ama wakaitu warmigu, ama wakaitu urbigu. Sina jatami kausaika, sina jatami jakika. Kai pitusuna marikanchi, same. Hala, tusu pasun kumbarigo. Nasti kai tutabu sa tusus, mayala si pasun yawang kilitumuta kumbarigo. Kumari, ama wakaichu kumari, ama zakiri kumbari, kaigu katimichi paisan, kaigu kutusu pasunjan, kawa pataman katasu, ama wakaspa katasu. tuta indiru tususun, pakaringa patususun, ayu kunapas kumbangi, taki kunapas kumbangi, ama wakaitu warmigu, ama wakaitu urbigu, sina jatami Yapa, Dios Churipa, Dios Espíritu Santo, Chasna Cacho. Kai pitusuna honchimi. Kulpi ay su familia kukuna, kukas pa kuna tapandarispa, kaya pa kanya kuki wawa ko niya panti masina kapansi, kulpi ay su familia kukuna.
panchi mi kumarita comparito ñakutin ringa pago segurar mami kapanchi Shina kazun shiringato ñaku pisigura de pasu. wasamantalun ñawpa mantalun Tuta indiru tu susun, pakaringa pa tu susun. Ayllukunapas kumbangi, takikunapas kumbangi. Ama wakaychu warmigu, ama wakaychu urpigu. Shinallatami kawsayka, shinallatami llakiyka. kaypi tushuna markanchi shamay Hala tusu pasu kumbarigo. Nasti kay tuta usap susus mayala si pasu yo angkilito mota kumbarigo. Shamu panimi kumbari, binga chihuahua kumari amo wakaychu kumbari. ama zakiri kumari Kayuka tumichi paisan, kayuka tusu pasunjan. Awa pasaman kachasun, ama wakaspa kachasun. Tuta indiru tu susun, pakaringa pa tu susun. Ayllukunapas kumbangi, takikunapas kumbangi. Ama wakaychu warmigu, ama wakaychu urpigu. Shinallatami kawsayka, shinallatami llakiyka. kuchuy tayta maychito kuchuy kaypi tushuna hunchimi Kulpi aishu familia kukuna, kumbashpa kuna tapandarispa. Kaya pakalyaku de wawa wawa yapanti umasina kapanchi. Kulpi aishu familia kukuna. San Francisco taitiku kay wawa trabajashka uknama kashimimikunakuta karanapa paktachiwanki Señor Taitikullo Padre, Hijo, Espíritu Santo, Yaya Diosito. wasamantalun ñawpa mantalun Tuta indiru tu susun, pakaringa pa tu susun. Ayllukunapas kumbangi, takikunapas kumbangi. Ama wakaychu warmigu, ama wakaychu Ay, yo urpigu. estaba con una hijo que ya no pan. Pachani, mano. Bajo un mismo sol regresa después del espacio promocional. Amigos y amigas, continuamos con los comentarios que nos envían a nuestras redes sociales. Colomba Loyola dice: Chay miñuca sapi, chay miñuca causay, chay miñuca kushihui. Saludos de Barcelona. Twinkie McWaddle dice: muchas gracias por sus lindos videos de vida quichua. Estaré en Ecuador pronto y no puedo esperar. Saludos desde Estados Unidos. Penélope Cruz comenta: saludos desde Polonia. Gracias por sus comentarios. Los invitamos a que sigan comentando, compartiendo y se suscriban a nuestro canal. No se olviden activar la campanita para recibir notificaciones de nuestros nuevos videos. Kutin kaitallata. Chaya mi tía. ¡Sinvergüenza! ¡No has hecho lo que te he ordenado! ¿Me oíste? ¡Para la próxima te va peor! Wanmi, imas pata punta bicho hungi yuka wasimari. Yuyapay, makanahuikunaka mana ñukanchikpi samunchu. Yachahuitami yachahuri. Visiten nuestras redes sociales, en Facebook como Bajo un Mismo Sol, APAC TV, APAC Quichuas, en Twitter, @APAC-ORG, en Instagram, @APAC.otavalo, en YouTube, APAC Otavalo, email, apagotavalo@gmail.com, WhatsApp 0967 50 13 98. Página web www.apagotavalo.tv. Suscríbete ahora y cuéntanos historias de tu comunidad.
continuamos presentando Bajo un mismo sol. Yaku mamaka runakunapa wiwakunapa yurakunapapash kawsaypi mutsurishkapacha kan kikinkunata puripashkankichichu yaku illakpika imachi tukunchima. Abra el pico rikurikunami tigramushpakan ñukanchi mashikunapa yuyaykunata ñankunapi hapishpa kanakungapa rikupashunchi. Tuya que Inguiande. La cultura Hola Carlos, ¿cuándo llegaste? Ahorita llegué, pero estoy un poco apresurado. ¿A dónde vas? A nadar. ¡A nadar! ¡No! ¿Qué no sabías que ya se llevaron el agua de la sequía? Ay. ¿Quién se llevó? ¿Quién se llevaría el agua de la sequía? Imanalla taita mamakuna ñukamikani inti rumiñawi kaymikan abra el pico kunan rimagrinchi imatakan yakutatarpuna o mishu simipinispaca la siembra del agua. Gulpillata kumbawaichi hakurikushun. ¿Ha escuchado usted sobre la siembra del agua? No, ¿qué es de eso? ¿No ishkanik? No. No. Uy, yo no sé. No he escuchado. Yakutatarpuna no sé. Yakutatarpuna no tengo. Yakuguantarpuna que te punchibi. ¿Ustedes saben cómo cuidar el agua? Sí. ¿Cómo? No botando basura. No ensuciándola. Naya patakastashpa. Fuera picados para mí, mingama, limpiangapa, yakuta cuidaringa. Ya ven, Ali, ya ves que a ustedes ya ven, ya me cuidáis. Tratar de no botar la basura. Esa es la siembra del agua, es cuidar el agua para que haya más agua limpia y podamos tomar. ¿Cómo cuidaría el agua? Unas preguntitas nada más. ¿Has visto una sequía o río por aquí? Por aquí no. El río sí. No. Ñuka llaqtapi que tian rukularka nishka, Pérez larka nishka, Jawa larka nishka. Kay yakutatarpungapaqa larka kunaqa ministerichu kapan. Ministeri pachami kapan. Pundakukunaka aydanmi kaparka yaku putablita nachayri uraska. Larka kunamanta me hintika partin asa yaku rigo planta kunapi. Sí, ayudan, pero en cambio hay bastante contaminación. Yakukunataka pugyukukunapi llukshin. Entonces pugyukunata cuidan akanchi ushashpaka. Punda kunapi pachaqa ñukanchi larkawkunaka imapipas ministerin kashka. Armanga payman ñukanchi wiwawkunata mikuchingapa o ñukanchillata mikungapa. Pero kunanga ima shishina kashpaka usharingacha embovedaspa ñukanchi larkakunataka. Imacha. Chay larkawkunapi imapas kawsanllu. Tianmi villikuna y pescadokuna tian. Berro, guacamollo y botoncillo chinatian. Los sapos. Sapos. Los peces. Wagragokuna más que todo. Wagragokunata sinachari pashkanchi larkagokunapi michishpa. O si no, jiwa falta pima cañacuti cochushpa cuigokunama apacapashkanchi. No he visto animalitos. Ninguno. He visto más daño, más cosas así plásticas. Bueno, China en bóvedas pacaspaca comunidad man, ¿imasta afectan o ayudan yapan? Chakish kanima, o sea casta la ya cuenta. Ajá, checa entonces afectado che parte pica capa. Ñana pajito shanchika ni berro ni jikamas ni chay imashtikuna ñana hapito shanchinimata porque cuanchipa mikuna marcha. O sea, jambi ni cuanchi. ¿Cómo sería mejor un río? ¿Si está embovedado o está al aire libre y por qué? Al aire libre muchísimo ayuda porque corre naturalmente su cauce y es más sana el agua. Todo el ser humano tiene que tener su río, digamos, corriendo, hasta para tomar agua así saludable, hasta para lavarse los pies, las manos, mojarse, refrescar. Libre que ya con yo creo que de cemento, porque ahí le conservan más, como le purifican. Cuando está libre, preferible, porque en bodegada ya queda atascado ahí las cosas toditas. Ña imbovedanga imasota ñukanchik chayaringa planta tapingapa o takshangapa ponda con takshankarianchi. Ima algo karen, upayago, llamari rigrinchi, upayago.
Los que embovedan los ríos son los encargados de saber a quién va a beneficiar esto. ¿Será a las comunidades o a quién será? Verán, cuando un río no está embovedado, por debajo de sus aguas se filtra hacia todo el valle. Así se reparte en forma de pugyos. Pero cuando está embovedado, esto no pasa. Ahora, ¿a dónde será que se va esa agua? ¿Será que ustedes saben? Porque yo no sé. Y macha. Y shina embovedanga pagayacha pangichu pikunata rikun o pikunata chaykunata shinanaka. Junta cantonal, mándame ordenado shamu y aripan. Comunidad presidente Nishka Conacharía. Los políticos. El ministro de Ambiente, creo yo. Yo creo que cada municipio de cada sector. Empresas tienen algún tipo de fábricas e incluso de aquellas empresas que venden el agua embotellada. ¿Por qué razón ahora no tenemos, por ejemplo, en las grandes ciudades no hay agua de calidad? Lo hacen a propósito, es agua que súper de pésima, mala calidad, para que la gente vaya y compre en las tiendas, en los supermercados, el agua embotellada. Alalairo cucharí, uno creyendo que esto se hace en beneficio de las comunidades y la naturaleza, pero me salen con estas tonteras. Bajísimo, hijo. Verán, el agua se cuida con las plantas, también con las piedras, con las mingas, con los animalitos y todo lo que es natural. Se supone que nosotros somos los que cuidamos del agua, pero si esto no pasa, ¿qué será que pasa con nuestra agua? Chayhawapas shukunarami shamushpaka ñukanchik yakuta apapanga ishinaqa ñukanchikqa imapita kidashu llakipi waykisito. Chay horas carecisto mi can. Tuya que inguiande. La cultura toda. Inta llaktama yalishpa kapanchi, kaypika kay sumak shañuta fukuchishpa hatushpapash kawsankunakan. Kikinkuna tapuripashkankichu imashinata kay shañu muruka tarpushkamanta ñukanchik wasi ukukunaman kay kunuklla yakukunapi churankapaka ima ñantata katik. Kaykunata rikushpa kapashunchik mashikuna. Yo soy productor, agricultor, me dedico especialmente al cultivo de café y en la actualidad estoy como presidente de la Asociación de Caficultores Río Inta. Producido por una asociación de pequeños productores acá en nuestra zona que agrupa alrededor de 162 familias, quienes desde el año de 1998 estamos fomentando la caficultura en nuestra zona con tres aspectos fundamentales. El un aspecto fundamental es el tema ambiental, el otro tema es un tema social y el otro tema es generar un desarrollo económico para nuestra zona como una alternativa más frente a las amenazas ambientales que vivimos en nuestra zona. Les voy a ir explicando así. Aquí empieza la etapa del café. Ahorita tenemos las diferentes etapas del café, cómo se hace para llegar luego ya al proceso de torrefacción o de tostado y luego finalmente ya para la degustación. Este es un café que ya está cosechado y ya está maduro. El café hay que cosecharlo cuando está rojo. Estos que parecen ya como vino o como uva. Luego entra en un proceso de quitar la pulpa que cubre la almendra del café. Bueno, en el mundo del café realmente hay dos grandes familias, unas que son los arábicos y otras que son los robustos. Nuestro café tiene una característica muy especial por las condiciones climáticas que tiene nuestra zona. Nosotros promovemos la producción de cafés especiales como el café arábica de altura. Entonces, los arábicos son cafés que se cultivan desde los 800 metros sobre el nivel del mar hasta los 2200 sobre el nivel del mar. Se caracterizan por ser cafés que tienen acidez, aroma, fragancia, cuerpo. A través de esto se ha generado una importante economía para nuestra zona y para nuestro país, porque nosotros desde el año 99 estamos ya exportando este café a otros países, especialmente a Japón, Canadá, Francia, Estados Unidos, y eso ha hecho que ingrese divisas para nuestro país, además de generar fuentes de trabajo para nuestra gente, ¿no? Especialmente para los productores.
Este café ya se llama café pergamino. También el café tiene otra película, se llama, ¿no? Técnicamente, que lo cubre a la almendra o al grano. Una vez que ya se tiene el café ya secado, pasa a un proceso de selección de las impurezas. Entonces aquí vamos a hacer una selección y vamos a sacar todos los que son los defectos o las impurezas. Luego tenemos un café ya café pilado, ¿no? En donde ya se le quita la película o el pergamino. Lo que se trata es ya de tener un café así, que ya es un café que se llama café verde o café oro verde. Nuevamente acá tenemos que hacer una selección igual también de impurezas. Hay como 18 defectos que hay que identificarlos y eliminarlos para tener un café puro. Nosotros principalmente promovemos una agricultura orgánica, o sea, desde el cuidado del mismo suelo, la tierra, el agua, los bosques. Uno de los factores principales es que nosotros estamos en un territorio que tiene una riqueza biológica diversa, unos microclimas espectaculares para la producción de todo tipo de frutas, en especial café. Entonces ahora vamos a hacer la torrefacción o el tostado del café. El café tiene 3 comportamientos. El primer comportamiento es cuando el café libera el agua, ¿no? Luego el segundo comportamiento es cuando el café libera los aromas o los azúcares. Y finalmente el café, cuando ya está casi cerca de salir, hace como un crack o como que revienta. Normalmente aquí nos vamos a demorar unos 10 a 15 minutos. Bueno, una vez que ya tenemos el café tostado, vamos a pasar a molerlo. Bueno, normalmente utilizamos este molinito que es un molinito casero. Ahorita ya tenemos un café ya molido. Este café normalmente es un café que tiene que ser filtrado. La minería a cielo abierto es una amenaza que está potencialmente en nuestra zona y que esto afectaría especialmente a la agricultura, pero no solamente a la agricultura, sino está amenazado los bosques generadores de agua. En nuestra zona se han contabilizado 21 cuencas hidrográficas de aguas limpias que vienen de esta cordillera, en donde está la presencia ya de empresas mineras quienes el Estado ha otorgado las concesiones. Estamos queriendo rescatar un poquito las tradiciones de nuestras abuelitas, en donde ellos utilizaban este sistema de unos filtros o la chuspa que le dicen, ¿no?, para filtrar el café. En 1 litro de agua vamos a poner aproximadamente unas 2 cucharas de este café. Vamos a pasar ya al colador. Convidashpa sakipanchi ñukanchi redes sociales nishka ukukunapi katishpa kanajuchun kay Facebook, YouTube, Instagram fanga ukukunapi. Mashikuna kay Pachakama chayamushpa kanajupashkanchi kay rikuchikunawan yakuti shamu punllakunapi tuparishpa kanajupashun. Kayakaman mashikuna. Uy, ay, ay, ya, bueno, misa. Uy, ay, ay.
ay, ay, ya,